Pues punto 1 del tema 4, el primer tema que vamos a ver, ¿vale? El auge del nacionalismo en Europa. Bueno, en primer lugar decir que hay que recordar qué está ocurriendo ahora mismo en Europa en el punto en el que estamos, ¿vale? Por eso yo siempre hago, y me gusta que hagáis, porque creo que es bueno para vosotros, un eje cronológico en el que podéis situar más o menos el momento en el que estamos, ¿de acuerdo? Estamos, ahora vais a ver los años, en plena revolución industrial, entre la primera y la segunda, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que recordar es que lo último en política que vimos fueron las revoluciones liberales y nacionalistas, las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. Esta oleada de revoluciones va a dejar un panorama tal que así, ¿vale? Van a haber distintas potencias europeas, nuevas potencias, que van a estar insatisfechas con la situación en la que están, ¿vale? Una de ellas van a ser los alemanes, que no tienen un estado común, que como podéis ver, parte de Alemania es del Imperio Austriaco. De hecho, en toda la conferencia germánica, que es como se llama esto, va a gobernar el emperador austriaco, impuesto desde 1815 por el Congreso de Viena, y esto a los alemanes no les va a gustar, ¿vale? Pasa un poco como en Polonia, que tiene otras movidas que no vamos a adentrarnos en ellas, y si prestáis atención a Italia vais a ver que son diferentes ducados, reinos y estados, ¿vale? Que también en el norte son austríacos, o está Austria mandando en ellos, y en el centro está la parte en la que gobiernan los estados pontificios, el propio Papa, y el resto son diferentes estados, ¿vale? Esta es la situación tras las revoluciones de 1848. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, de 1848 a 1870 se van preparando los nacionalismos para dar un golpe tanto en Alemania como en Italia, ¿vale? Pero lo primero que tenemos es en Francia el Segundo Imperio. El Segundo Imperio, el primer imperio fue el Imperio Napoleónico, ¿vale? Pues bueno, el Segundo Imperio francés se va a dar entre 1851 y 1870. En febrero de 1848 se proclamaba la República en Francia, ¿vale? Y el presidente de esta república va a ser Luis Napoleón, un sobrino de Napoleón Bonaparte. Pues como casi siempre los gobiernos duraban 4 años, como actualmente, ¿vale? Entonces en 1852 a Luis Napoleón le tocaba enfrentarse a otras elecciones. Piensa que puede perder y dice, va, golpe de estado, se disuelve la Asamblea Nacional y aquí plenos poderes para mí, ¿vale? Me proclamo emperador, soy Napoleón III. ¿Y por qué? Pues porque soy sobrino de Napoleón y porque voy a demostrar que con plenos poderes voy a hacer una política agresiva y voy a llevar a Francia al lugar donde se merece. Bueno, y así lo hace durante su reinado, pero al final va a acabar derrotado por los prusianos. Los prusianos eran un estado alemán, el más importante de ellos, ¿vale? Y esto va a hacer que se acabe el Segundo Imperio y empiece la Tercera República Francesa, ¿vale? Los alemanes siempre habían estado dependiendo de este emperador austríaco, ¿vale? Y ellos tienen un sentimiento diferente. Ellos quieren ser una nación. Considera que tienen, aunque el idioma es muy parecido el austríaco y el alemán, pero considera que tienen una cultura diferente. Entonces se quieren pues bueno, quieren regirse como un Estado nacional, ¿vale? Bueno, pues para 1860 el nacionalismo alemán se va a dividir en los partidarios de una gran Alemania que se agrupan en torno a Austria. Estos son casi los alemanes que hay católicos, ¿vale? Los protestantes no van a querer esto. Y lo que quieren es pues que más o menos se mantenga la situación que hay antes de 1860 y que en la gran Alemania pues el que mande sea Austria, ¿vale? El emperador austriaco.
Y luego hay los partidarios de una pequeña Alemania, en la que Prusia, el estado alemán más importante, va a unificar y va a ser la potencia que una a todo el pueblo alemán, echando a Austria. Austria no eran alemanes y los querían fuera, ¿vale? Querían juntar al reino de los distintos reinos y ducados, de Hannover, Prusia, Holstein, Sajonia, ¿vale? Baviera, todo esto. Eran un total de, no sé si 38 o 39 estados. Vale. Pues a la cabeza de esta unificación va a estar Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Ese va a ser su apodo. Otto von Bismarck va a ser el encargado de intentar esta unificación alemana, ¿vale? Darle una nación a los alemanes, a los Dutch. De hecho, Deutschland, que es el nombre de Alemania, significa la tierra de los alemanes, ¿vale? Hasta ahora no había existido Alemania. Vale, pues para lograrlo, lo primero que hace la guerra de los ducados, una guerra en la que le pide apoyo a Austria, con la que ya chocaba y con la que va a entrar en conflicto posteriormente, pero para conquistar el norte de la parte alemana el sur de Dinamarca, ¿vale? Holstein y Schleswig, que son dos condados alemanes, dos condados daneses de Dinamarca en los que se hablaba alemán. Entonces, lo primero que hace Bismarck es entrar en guerra con Dinamarca, lo invade muy rápido y le quita estos territorios. Luego va a ser la guerra austro-prusiana, ¿vale? Bismarck se da cuenta que el enemigo está aquí, en Austria, esta es la potencia, y que si quiere una Alemania solo de alemanes, Austria no puede estar en ella, y mucho menos su emperador, siendo emperador de los alemanes, ¿vale? Que era católico y no era protestante como ellos y no era alemán. Así que una guerra contra Austria que derrota. ¿Y quién le iba a prestar ayuda? Francia, Napoleón III. Y la última guerra de Bismarck va a ser contra Francia, por los estados que hay aquí, ¿vale? Que hacen frontera entre Francia y Alemania. Estos estados van a ser Alsacia y Lorena y van a ser de vital importancia tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo veremos. ¿Vale? Si os dais cuenta, para invadir Dinamarca, Otto von Bismarck salía con Austria. Luego salía con Francia para derrotar a Austria. Y luego derrota a Francia. O sea, él hace una serie de... es un estratega y le da igual aliarse con alguien como declararle la guerra. Él quería una patria para los alemanes y la va a conseguir. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez se unifica Alemania, Guillermo I, que era el rey de Prusia, va a ser proclamado Kaiser, ¿vale? Emperador alemán. Y así comienza el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán. De acuerdo. Bismarck va a ser como el presidente del gobierno, ¿vale? El canciller. La unificación italiana ahora. Volvemos al mapa de antes. Vemos que hay diferentes estados en Alemania, ¿vale? El Véneto, que era la parte que se ve en verde, en Milán y Venecia. Todo esto era controlado por el Imperio Austriaco y luego territorios independientes. Esta parte, todo esto era del Papa, del papado, ¿vale? Pues en Turín, en el Piamonte, en toda esta parte y en la isla de Cerdeña, el rey del Piamonte y Cerdeña, Víctor Manuel, junto con varios nacionalistas italianos, van a intentar que se unifique todos los territorios de habla italiana, toda la península itálica y el norte, ¿vale? Porque ellos también consideran que tiene que haber un reino que unifique a todos. Pues en esto, Víctor Manuel II, rey que va a ser primer rey de Italia, tiene una participación vital junto a su primer ministro Cavour y ahora veremos a un nacionalista, ultranacionalista italiano que es Garibaldi. Vale, 3 fases de unificación. La primera, en la que el Piamonte, esta parte que hemos dicho de Víctor Manuel, anexiona Lombardía, que es esta parte central, a ver si lo vemos, esta parte, y el sur de Italia, ¿vale? El reino de Sicilia y Nápoles. Esta parte la va a anexionar Garibaldi con los camisas rojas, que era un ejército que
nacionalista italiano que se levanta para eso, para unificar Italia, ¿vale? Luego hay distintas insurrecciones nacionalistas que van a llevar a que haya referéndums, ¿vale? Y que haya territorios que pasen a formar parte de este reino unificado por votación. En 1866, si recordamos, la guerra austro-prusiana, que es en este año, en 1866, los de Prusia, los alemanes, Bismarck derrota a Austria. Pues en esta derrota se pelean también por esta parte y los italianos que se habían aliado con Bismarck le van a quitar el Véneto, la zona que veis en naranja, se la van a quitar a los austriacos. Los austriacos son los claros perdedores de todos estos procesos de unificación, ¿vale? Porque tenían su imperio estaba por estos lugares y van a perder. Vale. Y lo último que queda para que haya una Italia ya independiente y sea un estado único, que no lo era desde el Imperio Romano, fijaros, eran los estados pontificios. Esta era la parte en la que el papado gobernaba, ¿vale? Tenía su propio ejército. Entonces Garibaldi y los camisas rojas van a entrar en Roma, los van a derrotar, van a aprovechar que los franceses estaban en guerra con Prusia, porque los franceses eran los que defendían al Papa, y van a incorporar también a los estados pontificios y van a nombrar a Roma capital de Italia, ¿vale? Desde 1870. Desde 1861, no lo he dicho, Víctor Manuel ya es rey de toda Italia, ¿vale? Y luego el punto 2, ya os dije que iba a ser muy rapidito. La situación que hay en Europa ya en 1870. Bueno, pues después de la unificación de Alemania va a pasar a ser una superpotencia, ¿vale? Se va a unir a una Francia que está un poco en caída libre. Bueno, se supone que viene una época de prosperidad después de la caída de Napoleón III, pero había estado perdiendo todas las guerras en las que se había metido, ¿vale? Y luego Reino Unido, que sigue en una época de esplendor, sobre todo en un nivel de expansión de territorios de ultramar. Ellos se iban yendo a la isla y van colonizando sitios y comerciando con ellos, ¿vale? Son los número 1. Se van a incorporar también Estados Unidos y Japón, que van a ser muy importantes, sobre todo a principios ya del siglo XX, 1900, ¿vale? Y luego está la situación del Imperio Austrohúngaro, que se van a juntar Austria y Hungría, y ahora va a ser el Imperio Austrohúngaro, pero que son, como he dicho, es un imperio que ha perdido ya muchos territorios, ¿vale? Y encima tiene una multiculturalidad muy grande en todo su territorio y tiene peleas internas por todos lados, ¿vale? Hay muchas razas, muchos pueblos que quieren la independencia de este territorio, pero como históricamente han sido parte de él, pues siguen siéndolo. Luego explotará, sobre todo en la zona de los Balcanes, la actual Serbia, Croacia, Bosnia, ¿vale? Lo veremos posteriormente. Luego un imperio ruso en decadencia, porque el imperio ruso en 1870 sigue estando en el antiguo régimen, sigue siendo feudal, ¿vale? Entonces está estancado y no avanza. Y luego está el imperio otomano, el gran hombre enfermo, que era como se llamaba, también en decadencia, ¿vale? Así que tenemos 3 imperios que vienen a tope, ¿vale? Junto a Estados Unidos y Japón, y otros 3 en decadencia, ¿de acuerdo? Pues estos son los que van a empezar a colonizar y a expandirse por África y Asia, ¿vale? Con esto acabamos hoy.